Hola, mi nombre es Jimena, soy estudiante de primer cuatrimestre de la carrera de Pedagogía en la Universidad Tres Culturas. El día de hoy hablaremos sobre los temas vistos a lo largo del primer cuatrimestre en la materia de interpretación de textos y contextos. El primer tema es la comunicación humana. La comunicación humana. La comunicación humana es el campo dedicado a entender cómo se comunican los seres humanos, ya que el ser humano se comunica para transmitir información, manifestar sentimientos e influir en los demás y realizar acciones específicas. La comunicación es a fin de todos los seres vivientes, ya sean aves intercambiando cantos o seres humanos intercambiando piezas de lenguaje. De la comunicación son el emisor, que es aquel que inicia el acto comunicativo creando y transmitiendo el mensaje. Por ejemplo, un hablante, un locutor de radio, un animal que gruñe. Y el otro es el receptor, que es aquel que capta el mensaje, es capaz de comprender. Por ejemplo, una persona que escucha el radio o un animal. Existen otros elementos de la comunicación, como el mensaje, que es la información que se transmite como una ayuda, una publicidad radial, etc. El código, que son aquellos mensajes que en una lengua o sistema de sentido, que sirve para, por último, el canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, las ondas sonoras que transportan las palabras, las letras de tinta sobre el papel, los mensajes, etc. Pasamos a la argumentación. La argumentación, que son ideas que refuerzan una tesis. Los argumentos pueden tener validez propia por su grado de objetividad o fuerza persuasiva por su manera de impactar al receptor. La argumentación tiene tres propiedades. La primera es la adecuación, que es la propiedad textual, que considera la relación del texto con la situación comunicativa. La coherencia, que son las ideas planteadas y los argumentos para defenderlas o rechazarlas. Deben de estar de acuerdo con un orden lógico y existan contradicciones. Y la última, que es la cohesión, que es donde se hace más necesario el empleo de conectores y organizadores textuales, debido a que se defienden ideas y contraopuestas. La redacción de textos argumentativos. Que debemos aplicar el empleo de la primera persona gramatical, dado que expresa una opinión propia, que suele predominar el sustantivo abstracto. Es frecuente el uso de verbos, que expresan voluntad, a veces se emplea la interrogación retórica, predominan las oraciones largas y el empleo de objetivos valorativos. Pasamos a la retórica, que es una disciplina que se dedica tanto a la construcción de discursos pensativos eficaces. El discurso consta de dos grandes fases, que es el inventio, que es que el orador lo establecía como contenido de su discurso, y el dispositivo, la forma en la que se organizan esos contenidos. A su vez, lo estructuraban el discurso en cuatro partes. El exordium, que es la parte inicial que intenta llamar la atención del oyente y presentarle la construcción de los contenidos. La narratio, la expresión del asunto y la tesis. La argumentatio, la presentación de las razones que sustentaban la tesis. Y la peroratio, el resumen de lo dicho. La figura fonética o de repetición, que por lo general es utilizada dentro de los que juegan con los sonidos de las palabras, intentan producir una sensación de ritmo y de musicalidad. La segunda, los tropos, que se trata de emplear las palabras con sentido figurado distinto del sentido propio, usual, lógico y habitual. Las figuras de dicción, que son las figuras en las que se altera la composición de la palabra frase.
la última, que es la figura de construcción, que son aquellas que se altera, se añade para cambiar el lugar de algo sin que se produzca una ruptura. Se desglosa la aliteración, que es la repetición de sonidos en palabras continuas o próximas, como por ejemplo mi mamá me mima. Después se encuentra la concatenación, que consiste en encadenar palabras a lo largo de una frase o verso sucesivo, como por ejemplo todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre caminos. De las figuras de dicción se desglosa el hiperbatón, que consiste en alterar el orden lógico de las palabras de una frase, como por ejemplo volverán las golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Lo lógico sería las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Las anáfonas, que consiste en la repetición de una o más palabras al principio de uno o más versos. Por ejemplo, verde nativo, verde de hierba que suena, verde sencillo, verde. Después tenemos a la alegoría, que consiste en representar una idea figuradamente a través de formas humanas, animales o seres animados. Como por ejemplo una mujer con una balanza en un brazo, una espada en la otra y los ojos vendados representa justicia. Después tenemos a las figuras de construcción, que son un grupo de figuras retóricas o figuras literarias que producen alteración en la estructura sintáctica habitual de las oraciones. Y al retruécano, que consiste en organizar diferentes los elementos de una oración en otra relación subyacente. El siguiente tema es la puntuación. La puntuación es el uso de marcas y signos estándar en la escritura para separar palabras en frases, cláusulas y aclarar así su significado. Las marcas o signos son llamados signos de puntuación. Los signos de puntuación son indicaciones para otros lectores. Los signos de puntuación son los siguientes. La coma, signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. La coma es como un guarda de tráfico que envía las palabras por una carretera o por otra. A unas las separa y a otras las junta. Se utiliza para separar elementos de una serie, para separar vocativas, para separar elementos incidentales. El punto y coma. El punto y coma se presenta una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto y seguido. El punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado. Después del punto siempre se escribirá con mayúsculas, salvo en el caso que aparezca una abreviatura. Los dos puntos. Presenta una pausa mayor que la coma, pero menor que la de el punto. Se presenta antes de una cita textual y como un llamado de atención antes de la enumeración. Y el punto suspensivo, que están formados por 3 puntos en línea y sin espacios entre ellos. Continuamos con el siguiente tema, que es el participio. El participio es una de las 3 formas impersonales que los verbos junto al gerundio y al infinitivo se llaman formas no personales porque no suelen conjugarse y son modos en los que los verbos se adaptan a sentidos muy específicos, similares a los que otros tipos de palabras. A diferencia de sus dos compañeros, el participio se compone añadiendo los sufijos ado o ido a la raíz de los verbos regulares, mientras que en los casos irregulares representan formas específicas que pueden ser muy distintas entre sí, así como dicho en lugar de decido o muerto en lugar de morido. El participio se utiliza en varias ocasiones, por ejemplo en la construcción de tiempos verbales impuestos como objetivo dentro de la oración, como parte de conjunciones, en la formación de la voz pasiva, en la paráfrasis verbal. Existen 2 tipos de participios: los participios regulares, que son aquellos en los que se cumple la norma de reemplazar la terminación verbal por un sufijo ado,
para los verbos terminados en AR y el sufijo ido por las palabras terminadas en RO, como hablado pero comer con comido o dormir con dormido. Y los participios irregulares, estos son los participios que nos siguen la norma anterior y que exigen ser tratados de manera particular, como por ejemplo en los casos en la que la raíz del verbo acaba en vocal y les corresponde el sufijo ido para formar el participio. En otro caso los verbos pueden tener dos participios, un regular y el otro irregular, aunque comúnmente uno solo sea canónico. Y finalmente están los verbos que exigen un participio regular, como ver, visto, volver, vuelto, morir, muerto, decir, dicho y abrir. Este tema que es el gerundio en el verbo. El gerundio es la forma no personal o impersonal de un verbo, así como lo son los verbos en infinitivo y en el participio pasado. Es indicar que la acción está pasando, realizando o llevando a cabo. El gerundio es una forma invariable de la terminación de un verbo, pues siempre va a terminar en NDO. Como por ejemplo, llorando, estando, comiendo, escribiendo, leyendo, cayendo, cantando, mirando, exponiendo, bebiendo, teniendo, viviendo y creando, entre otras más. Y pasamos a las conjunciones, que son una parte invariable de la oración. Por lo general no llevan acento y se definen como palabras o conjunto de palabras que se utilizan para unir dos o más elementos de una oración o dos o más oraciones. Pueden ser coordinantes u subordinantes. Las conjunciones coordinantes son aquellas conjunciones que unen palabras u oraciones que tienen el mismo nivel jerárquico, o sea que realizan la misma acción o pertenecen a la misma categoría gramatical. Y las subordinantes, que son aquellas conjunciones que unen elementos lingüísticos que están sujetos o dependen de otro, pero de distinta jerarquía o categoría gramatical. Y de esas dos se desglosan otras como las adversativas, causales, comparativas, competitivas, compuestas, concesivas, condicionales, consecutivas, continuas, copulativas, correlativas, discontinuas, distributivas, disyuntivas, evitativas, explicativas. Y nuestro último tema son los vicios de la lengua española. Son aquellas formas de construcción o empleo de vocabulario inadecuado de que pueden dificultar la interpretación correcta de un mensaje. Involucra tanto la dicción como el vocabulario. Puede comprender todos los factores que alteran el flujo normal de la. El queísmo, que consiste en omitir la preposición de antes de la palabra que en oraciones. Por ejemplo, es incorrecto decir me alegro de que te vaya bien. Lo correcto es decir me alegro que te vaya bien. El queísmo es la utilización indebida de la preposición de antes de la conjunción que. Por ejemplo, tener presente de que en vez de decir tener presente que. La anfibiología consiste en una manera de hablar en la que se da más una interpretación a lo dicho. El solecismo, que es el error en la estructura de la oración. Por ejemplo, en fin, lo correcto sería decir como en fin. El pleonasmo es el uso de uno o varios términos innecesarios para darle sentido completo a la oración, como por ejemplo decir ambos dos subir para arriba, bajar para abajo, etc. El extranjerismo consiste en usar palabras de otro idioma en exceso o de manera innecesaria. Por ejemplo, sticker, yogur, selfie, school, etc. Y el neologismo